¿Empiezo nomás? ¿No van a grabar? Bueno. Ya estamos grabando. Ah, ya, ok. Entonces vamos a ver en esta primera clase la semiología del aparato respiratorio, la primera parte, porque el lunes hacemos la segunda parte. Ok. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? No, un segundito. Se fue hasta el final. Ok. Muy bien. Ya. Entonces, ¿por qué es importante saber algunas precisiones en esta semiología respiratoria? Porque con el interrogatorio y las maniobras semiológicas del examen físico vamos a poder determinar las alteraciones que se puedan producir en el aparato respiratorio como consecuencia de diferentes enfermedades. ¿Cómo vamos a realizar la historia clínica del paciente con síntomas respiratorios? En general, la historia clínica ya saben ustedes que tiene partes de filiación, enfermedad actual, antecedentes y examen físico, ¿no? Entonces, pero en este caso vamos a orientarla hacia los síntomas respiratorios. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Vamos a identificar los signos y síntomas de enfermedad pulmonar. Vamos a correlacionar la historia clínica con los signos y síntomas para plantear síndromes de enfermedad pulmonar. Vamos a identificar los factores de riesgo para desarrollar enfermedad pulmonar y utilizar adecuadamente la terminología médica. Como ustedes saben, nuestra historia empieza con el interrogatorio, ¿no? La afiliación, la enfermedad actual, los antecedentes. Todo esto nos va a decir el paciente. El paciente nos va a decir, ya saben, ¿no? Empezamos con el nombre, edad, sexo, raza, religión, ocupación, grado de instrucción, natural de dónde nació, procedente de dónde, y bueno, eso es lo que corresponde a la afiliación. Luego tenemos la enfermedad actual. El paciente nos va a decir por qué está consultando, y en este caso relacionado al aparato respiratorio, ¿no? Si tiene tos, expectoración, dolor torácico, alguna de las molestias. Y en los antecedentes vamos a preguntar todas las patologías que pudieran, los antecedentes fisiológicos y antecedentes patológicos, ¿no? Personales, familiares, los personales fisiológicos y los patológicos. Bueno, continuamos con el examen físico, que ya saben que toda su semiología se basa en inspección, palpación, percusión y auscultación. En tórax, todo eso debemos hacer. Eso no es el motivo de la clase, pero debemos recordar que nuestro examen físico se basa en todo eso, ¿no? Acá podemos ver un tórax en tonel, a la inspección, a la palpación, estamos evaluando la amplexación y elasticidad, que no solo se evalúa eso, se evalúan también las vibraciones vocales. Y si hay alguna presencia de dolor o alguna tumoración. La percusión y la auscultación. Entonces vamos a lo que es la afiliación, ¿no? Como hemos dicho, la edad. La edad nos va a orientar a ciertas patologías que se pueden presentar más en los niños y otras en los adultos, ¿no? El sexo. Igual, para ver qué patologías se pueden presentar más en un sexo que otro. La raza, exactamente, y la ocupación, porque va a haber algunas profesiones, algunos trabajos que van a estar más relacionados con unas patologías respiratorias que otras. Como les estaba diciendo, en niños más frecuentemente es el asma y en ancianos más frecuentemente las enfermedades degenerativas como el cor pulmonar o el cáncer. Pero eso no exime que los niños puedan tener cáncer o que los adultos puedan tener asma, ¿no? Y bueno, en una población de niños y de adultos se puede presentar lo que es la tuberculosis, ¿no? Eso no tiene predilección por la edad. Entonces, la edad nos orienta hacia algunas enfermedades. Por ejemplo, un paciente con un derrame pleural, si es un joven, nos podría orientar más a una tuberculosis, y si es un adulto, nos podría orientar más a un cáncer. Pero también eso no exime que un joven pueda tener un cáncer o un adulto mayor pueda tener una tuberculosis. ¿Qué pasó? Ya, igual. En relación al sexo, ¿no? ¿Qué patologías se presentan más frecuentemente en hombres y qué patologías más frecuentes en mujeres? Pero yo creo que está más asociado
a la ocupación, porque históricamente los mineros, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de trabajos han sido realizados más por varones. Entonces, en hombres es más frecuente la neumoconiosis. Neumotórax es más frecuente en varones, eso sí, definitivamente, en varones altos y con algunas enfermedades como el síndrome de Marfan, ¿no? Pero bueno, definitivamente los neumotórax son más frecuentes en varones. La bibliografía que revisé decía que en Guatemala la tuberculosis era más frecuente en mujeres, pero no es así en Perú. En Perú tiene un 60% en relación a varones y un 40% en mujeres. Yo creo que eso va a depender, porque, o sea, no es que se sabe que hay una predisposición genética a hacer tuberculosis, pero no está ligada al sexo. Entonces, depende de la zona en la que estemos estudiando y también depende del tiempo, porque puede ser que en un tiempo haya sido más varones y en un tiempo más mujeres, pero actualmente en el Perú más frecuente es en varones. En cuanto a relación también, como pueden ver acá, ¿quiénes más se encuentran como obreras textiles? Las mujeres, ¿no? Por eso mujeres que han trabajado en empresas textiles como obreras, ustedes pueden ver aquí, pueden tener más predisposición a las enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? Fibrosis. Eso es lo que refiere al sexo. La raza sí, se menciona que la tuberculosis hay mayor predisposición en negros que en asiáticos y en blancos. Quizá también, más que la presión por la raza, por el lugar donde viven, ¿no? Vemos que la mayoría de raza negra está en África, ¿no? La raza asiática está en Asia, pues, o sea, ahí donde hay mayor cantidad, donde hay mayor pobreza, en la China, a diferencia de los caucásicos, donde la situación económica es mejor y quizá no haya tanta predisposición a la tuberculosis, ¿no? Como les decía, en relación a... ¿Por qué menciono la epidemiología? Es en relación al lugar de nacimiento y a la procedencia, ¿no? Estaba leyendo que la bibliografía que leí y también la que busqué en ese momento decía que las enfermedades respiratorias agudas son la primera causa de mortalidad y morbilidad a nivel mundial. ¿Y por qué no tanto hacerlo en Perú? Pero miren que en los últimos años, antes del COVID, porque si vamos a considerar desde el 2020 el COVID, bueno, el COVID va a llevarse la primera causa de mortalidad. Pero entre las tres primeras causas, que son enfermedades isquémicas, ACV, enfermedad pulmonar obstructiva, se encuentran las enfermedades respiratorias, está EPOC, y también enfermedades respiratorias bajas, ¿no? Entonces se encuentra entre las primeras causas, tanto de mortalidad, a nivel mundial como en Perú. O sea, no va a poder cambiar peor más que somos un país tercermundista, ¿no? Y bueno, igual tuberculosis. Tuberculosis es una patología frecuente en nuestro Perú. Y acá podemos ver las zonas donde más está tuberculosis, ¿no? Lima y Callao, Ucayali, Madre de Dios. En Arequipa también no estamos exentos de eso. Las zonas donde hay mayor tuberculosis son Castilla y Camaná. Pero históricamente también Islay y Matarani, ¿no? ¿Por qué? A ver, por ejemplo, en Islay, donde queda Matarani, Chucarapi, Matarani antes era una zona muy pobre, muy, muy pobre. Pero ahora con lo del puerto ha mejorado su situación. Hay más dinero, hay mayor facilidad para obtener comida y salud, ¿no? Y en Chucarapi, por la empresa de azúcar, Chucarapi, también había bastante prevalencia de tuberculosis. Eso ha disminuido, ¿no? Con el correr del tiempo. Pero hay algunas zonas de donde vienen los pacientes que hay mayor predisposición. Por ejemplo, si viniera un paciente, ¿no? Un paciente de 25 años con dolor torácico, tos, fiebre, al examen le encontramos un síndrome de derrame pleural, pensaríamos, podría ser tuberculosis. Si viene de Chucarapi, Matarani, también podría ser, ¿no? A diferencia de los que vienen de otros lugares, de Tacna. Entonces, a eso se refiere la epidemiología, ¿no? Al lugar de procedencia, al lugar de nacimiento. Ahora, no tienen, por ejemplo, los pacientes, como les he dicho, ¿no? Que vienen de la selva,
y vienen por una ictericia, podríamos pensar más en una hepatitis. Entonces eso hay que tener en cuenta de dónde proviene nuestro paciente para pensar qué patología podría ser. Luego de haber hecho la afiliación, la enfermedad actual, bueno, antes de, sí, los antecedentes, ¿no? Ya hemos dicho que hay personales y familiares. Los personales hay fisiológicos, patológicos. Aquí estamos, los personales. Los personales vamos a ver el tipo de nacimiento, la atención, cómo fue, las inmunizaciones. Entonces, es importante en lo que es el cuadro respiratorio. Vamos a ver ahorita acerca de las inmunizaciones, ¿no? El desarrollo psicomotriz, el inicio de la actividad sexual, la alimentación, vamos a ver los hábitos nocivos. Lo que corresponde acá al aparato respiratorio es no dejar de preguntar si tiene el hábito de fumar, ¿no? Importante preguntar cuántos cigarrillos al día para llegar y durante cuánto tiempo, y si ya no lo hace, desde hace cuánto tiempo ya no fuma, para lograr determinar si es un fumador pesado, y al ser un fumador pesado es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón. Acá recordarles cómo es nuestro esquema de vacunación en Perú, porque ¿cómo le vamos a decir, y usted está vacunado? Ah, sí, sí, pero ¿cómo sabe qué vacunas tiene? Si es un paciente muy mayor, 80, 85 años, ¿qué les va a acordar? Aparte, en esa época no había todas las vacunas que hay. Pero si son pacientes jóvenes, 50, 40 años, sí, sí. Hasta ustedes mismos saben qué vacunas se les ha colocado porque tienen su carnet de vacunación. Entonces, miren acá. Ese es el programa ampliado de inmunizaciones en Perú. Ha aumentado mucho. Antes no había para la hepatitis B a recién nacidos. Eso recién será pues hace unos 18 años, ¿no? El rotavirus tampoco había hace unos 18. O había, pero era muy cara. ¿Dónde está por acá? Acá no está consignada varicela, pero hay varicela. Entonces acá nos centramos a la vacuna de la BCG, que es el bacilo de Calmette-Guerin, que reciben los recién naciditos, como hemos visto, en el brazo derecho, en el hombro derecho. Y esta vacuna, o sea, ahí están las dosis. A ver, ¿tiene usted todas estas vacunas? Por lo menos sepan ustedes cuándo se coloca la BCG, cuándo se coloca la pentavalente, cuándo se coloca la poliomielitis, entinocócica, la de influenza, la de rotavirus, la de varicela. Pero la que nos concierne a nosotros es la de la BCG, que se coloca en el hombro derecho. Y al realizar una reacción antígeno-anticuerpo, va a producir en el organismo una pústula. Y esa pústula, la pústula pues es un hueco en el tejido celular subcutáneo, va a dejar una cicatriz que la vamos a poder verificar en el hombro derecho. Recordar estas inmunizaciones en el Perú entonces. En el Perú estamos hablando, porque si ustedes van a Europa, Estados Unidos, ahí no los vacunan para la BCG, no hay tuberculosis. Por eso cuando vienen de otros lugares tienen que vacunarse. No siempre, pero nosotros como país tercermundista sí tenemos que vacunarnos con la BCG. En cuanto a antecedentes, hemos visto los fisiológicos y nos vamos a los patológicos, ¿no? Hay muchos, diabetes, hipertensión, tiroides, pero lo que no hay que dejar de preguntar en relación a aparato respiratorio, si sufre de asma, desde hace cuánto tiempo, qué tratamiento recibe, si tiene algún tipo de inmunodeficiencia, HIV. Los pacientes que vienen, que son portadores de HIV y tienen tuberculosis, son pacientes especiales, se complican más. O sea, y todo paciente que tiene tuberculosis, hay que descartarle HIV. Pacientes con otro tipo de inmunosupresión, el lupus, ¿no? Otro tipo de inmunosupresión, diabetes. Los pacientes diabéticos, el paciente diabético con dificultad respiratoria, que está teniendo dolor en el tórax, le hacemos el examen y le encontramos un síndrome de derrame pleural, podríamos pensar que es una tuberculosis, porque tiene una inmunodepresión. Si tuvo tuberculosis, ¿no? ¿En qué año? Si recibió el tratamiento completo y si recibió el tratamiento específico, o sea, específico para tuberculosis, con la primera fase de 2 meses con 11 pastillas y la segunda fase con 2 pastillas.
Una que duró 2 meses y la otra que duró 4 meses. Por ejemplo, ¿usted tuvo algún problema en los pulmones? Ah, sí, me dio neumonía. Ah, ¿en qué año? Hace 15 años. ¿Y por cuánto tiempo recibió? Porque vemos en la radiografía que va a tener secuelas, ¿no? Pero para él es una neumonía. ¿Y cuánto tiempo recibió el tratamiento? 6 meses. Entonces una neumonía no se recibe tratamiento 6 meses, ¿no? O si no dicen, ¿usted ha tenido tuberculosis? No. Ah, pero de niño tuve pleuresía o tuve agua en el pulmón y me dieron tratamiento 6 meses. Entonces, por más que él diga o no sabe o no quiere aceptar, tuvo tuberculosis. Entonces, es importante preguntar esa neumonía, según ellos, cuánto tiempo demoró. Entonces, ahí podríamos tener que tuvo tuberculosis, ¿no? Si ya está diagnosticado de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, algunas enfermedades neoplásicas, ¿no? Como la enfermedad de Hodgkin o la fiebre reumática, que también va a predisponer a enfermedades respiratorias. Y bueno, como les dije, neumonía y bronconeumonía. Los antecedentes familiares, porque va a haber una predisposición, ¿no? Genética, por ejemplo, a las atopías, la rinitis, el asma. Si tuvo, no tanto porque va a haber los cánceres, ¿no? No tanto porque se contagien, sino porque va a haber una predisposición genética, tanto en la rinitis y como en los cánceres broncopulmonares. Ahora, también podría ser porque el paciente que vive con algún familiar que fuma y va a ser fumador pasivo, y el mismo paciente con tabaquismo le da cáncer, y al ser una persona fumadora pasiva, también va a tener. Pero ya el hecho de ser familia tiene esa predisposición, entonces en la que hay que insistir que deje de fumar para que no vaya a tener el mismo destino del paciente, ¿no? La fibrosis quística, que definitivamente es una enfermedad que tiene también bastante predisposición genética, aunque generalmente es de niñitos y no llegan a tener una vida adulta, ¿no? Fallecen pequeñitos. Pero si tuvo un hijo con esa patología, probablemente tenga otro hijo, o si tuvo un tío, algún familiar, va a predisponer a fibrosis quística. Muy bien, más que todo, todo es interrogatorio, ¿no? Filiación, antecedentes y síntomas. La enfermedad actual. ¿Por qué viene usted? Hay que preguntar. Alguno de estos puede ser, nos va a orientar a que sea una patología respiratoria, ¿no? La tos, que debemos cubrirnos así. Ahora estamos con máscara siempre, pero así debe ser nuestra actitud frente a un acceso de tos. Expectoración, vómica y hemoptisis. Vamos a ver una por una. La tos, miren, es llamada el perro guardián, porque que haya tos nos va a estar explicando que hay algo está sucediendo en nuestro aparato respiratorio que nos está haciendo que tengamos ese reflejo, esa respuesta. Va a ser una inspiración profunda, una expiración forzada, se va a cerrar la glotis, se va a aperturar y va a expulsar aire o lo que haya, hay un cuerpo extraño o las secreciones. Principalmente hay dos tipos, ¿no? Puede ser la seca y la húmeda, o sea, tos seca o tos productiva o húmeda o grasa, se dice, ¿no? Entonces, cuando le preguntamos al paciente, ay, vengo porque tengo tos, ¿con flema o seca? Seca, ok, entonces ahí quedó. Con flema, sí, está ahí, muevo, pero no puedo expectorar, ¿no? Pero puede ser una tos leve, un poco apagada, ¿no? Acoplada, emetizante, que le produce expectoración hemoptóica. Bitonal, cuando hay parálisis de una de las cuerdas vocales, o la de perro, ¿no? La que siempre se dice, estás con tos de perro. Según su aparición durante el día, puede ser en las mañanas, vespertina en la tarde, o nocturna, no la disnea paroxística nocturna que se acompaña de tos, ¿no? Postprandial, después de los alimentos, uno de repente va y se echa a dormir y de repente le siente una sensación de que algo le está, una tos postprandial, o con los cambios de posición, ¿no? Según su aparición durante el día. Ahora, hay toses, de accesos de tos que pueden ser tan intensos, tan accesos, que pueden producir fracturas costales, ¿no? Neumotórax espontáneo, dolor de cabeza, desmayos o convulsiones, pero es poco frecuente, es que todo en personas un poco nerviosas, ¿no?
Bueno, ahí vemos cómo debe ser nuestra actitud frente a un acceso de tos. Siempre así, siempre, siempre. ¿Cuántas causas puede haber? La sinusitis, ¿no? Por la descarga posterior de la secreción que cae de los senos paranasales y va hasta nuestro orofaringe y nos da la tos. Es el reflejo, o sea, el tener algo ahí nos hace expulsarlo. Amigdalitis o adenoamigdalitis, ¿no? Hay una sensación de cuerpo extraño ahí, una disfagia. Entonces, nos da la tos. Hay inflamación, laringitis, inflamación de las cuerdas vocales también. La parálisis del nervio recurrente, como les decía, ¿no? Que va a producir una tos bitonal. La traqueobronquitis, secreción desde los bronquios y en tráquea también. Esa expectoración nos va a dar el reflejo de la tos. Y obviamente un cáncer, una fístula esófago-traqueal, ¿no? O bueno, cuando hay un problema de derrame pleural. Ese es uno de nuestros primeros síntomas, la tos, ¿no? De los síntomas respiratorios. La expectoración. La expectoración va a ser el acto de expulsar por medio de la tos el contenido broncopulmonar. Puede ser esputo, broncorrea o vómito. Aquí podemos ver, miren, pero en el esputo hay que preguntarle algunas características. A veces se les dice, como les decía, ¿no? ¿Cómo es su tos? ¿Seca o con flema? Seca, ok, no hay más que preguntarle. Con flema. Y hay que preguntarle, ¿y cómo es la flema? Hay que preguntarle, ¿es verde, es blanca, amarilla, transparente? Ahí vamos a ver ahorita las características. La viscosidad, ¿no? Si no, es como agüita nomás. El olor, el sabor y si hay inclusiones. Miren acá los tipos de esputos, ¿no? Acá solamente es saliva. Cuando a veces uno no tiene ninguna sintomatología y nos piden juntar la muestra del esputo para un tamizaje, sale solamente saliva, ¿no? O cuando ya es mucoide, cuando hay el asma, por ejemplo, ¿no? Hace que solamente salga moco. Purulento, cuando hay un absceso. Bueno, la hemoptisis que vamos a ver ahora. Como les decía, en relación a la viscosidad, preguntar si es solamente moco, si es flema, si es pus, ¿no? Materia que ellos dicen, hay que hablarles en sus términos, o si hay una conjunción de los dos. Miren cómo se ven los esputos ahí recolectados en los tubos de ensayo. Solo saliva, muco purulento, miren hemoptoica, sangre, y solamente mucosa, moco. Entonces, ver la viscosidad. El color, como les decía. ¿Cómo es la flema que está botando? ¿Es blanca, amarilla, que nos puede orientar a que sea solo bronquitis o una insuficiencia respiratoria severa? ¿Es amarillo verdosa? ¿Es amarilla? También nos puede orientar a bronquitis crónica, tuberculosis, neumonía, abscesos. ¿Es plomiza? Abscesos. ¿Es roja? La flema, ¿no? Nos puede orientar. Si es roja, es como esa roja viva, un edema agudo de pulmón, una estenosis mitral, puede ser ladrillo o color ciruela, que orienta a cáncer, es rumbrosa, bronquiectasias, bueno, y otro color achocolatado que nos podría orientar a abscesos. Muy bien, otra de las características que hay que ver de la expectoración es el olor, ¿no? Si es fétido, puede haber una gangrena pulmonar. Dicen que si es como queso, nos orienta a bronquiectasias o vómica. Si es como yeso mojado, bronquiectasias no infectadas. Y bueno, el paciente que bota también va a sentir el sabor. Y si siente salado, puede ser una insuficiencia respiratoria severa, una bronquitis y también la vómica, ¿no? La ruptura de un quiste hidratídico puede ser salado o amargo en abscesos, ¿no? Son cosas que hay que preguntarle al paciente y dedicarnos a las características de su expectoración. También se mencionaba que puede tener inclusiones, por ejemplo, si tiene aire, edema agudo de pulmón. Pueden expulsarse parásitos, ascaris. Sí, hay pacientes que tienen un nido o algunos ascaris en el pulmón y cerca a los broncos y le viene un acceso, ¡pum!, bota un ascaris. Restos alimentarios, ¿no? Cuando ha habido una aspiración, por ejemplo, eso es frecuente en los viejitos que se le da la dieta por sonda, no se le sienta bien, se le va toda típico caso de neumonía aspirativa, se va toda la tráquea. Aspiran,
bota, sale la leche, los fideos, todo eso. Neumolitos, o sea, a veces en el árbol traqueobronquial se queda el moco mucho tiempo, pequeños fragmentos de moco y salen al toser, salen los neumolitos, ¿no? Tejido, puede ser los pacientes con cánceres, ¿no? Tosen y miren, dice fragmento tumoral expectorado por el paciente sobre el fondo de un recipiente para recogida de muestras para análisis clínico, un paciente con cáncer, que cuando ven un pedazo de pulmón ahí, o moldes. Acá está, típico esputo en molde de la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Mire, de aspergilos. Dale un molde ahí del bronquio. Todas esas cosas debemos preguntar en la expectoración de nuestro paciente. Vómica. Este es otro. Es una expectoración de un volumen mayor, ¿no? Que puede ser una característica homogénea y que puede provenir de un quiste. Miren acá un quiste hidatídico. Esta es la radiografía, cómo se ve el quiste. Esta es la tomografía, cómo se ve un quiste contenido líquido. Y estas son las membranas quísticas de un quiste hidatídico, ¿no? Clásicamente yo sabía que vómica era solo de quiste hidatídico, pero no. No es tanto que la vómica sea el quiste hidatídico, no. Se refiere a vómica cuando hay una expectoración de un mayor volumen. ¿Qué podría ser por un quiste? Un absceso. Y bueno, la hemoptisis. La hemoptisis es la expectoración de sangre. La sangre es roja, rutilante, con espuma. Se va a acompañar de carraspeo y tos, ¿no? Acá vemos, miren, los típicos pacientes con tuberculosis, hemoptisis. Acá vemos un esputo hemoptoico con aire. Y es importante ver acá las diferencias entre hemoptisis y hematemesis. ¿Por qué? Porque el paciente dice, he vomitado sangre. Entonces, a ver, ¿cómo vino con vómito? Vino con tos. Vino con tos. Ah, entonces ya no es que es un vómito con sangre, que es la hematemesis, sino es hemoptisis. O sea, me vino un acceso de tos y ¡fa! ¿Y cómo era lo que ha vomitado usted? ¿Era con aire? Sí, entonces, hemoptisis. La hematemesis viene generalmente precedida del vómito y acompañado de alimentos, ¿no? ¿Y cómo le debemos preguntar? Fue mucha, vamos a ver ahorita, mejor vamos a ver acá. Les decía eso, ¿no? Porque la hemoptisis clásicamente se clasifica en leve, moderada o grave. Leve porque es una expectoración hemoptoica, menos de 20 mililitros de sangre, ¿no? 20 mililitros es un centímetro, 20 mililitros, una jeringa de 20, a ver, vean, menos de eso, es poquísimo. Mezclada con el esputo. Moderada o franca, más de 20, pero sin compromiso cardiorrespiratorio y hemodinámico. Y la grave, amenazante o masiva es más de 600 en 24 a 48 horas, o la velocidad de sangrado es más de 100 mililitros por hora. Hay compromiso respiratorio y hemodinámico. Como les decía, clásicamente esta era la clasificación, pero como que más importa si hay o no compromiso cardiorrespiratorio y hemodinámico, porque han visto, ¿no? La cantidad no tanto es, sino que no hay mayor compromiso del paciente, a diferencia de la masiva, grave o amenazante, en la que sí hay compromiso respiratorio y hemodinámico. Entonces, como que se le suele decir solamente la hemoptisis se clasifica en leve o grave, amenazante o masiva. Y a eso a lo que iba a preguntarles, ¿cómo le preguntamos al paciente? ¿No? Tenemos muchos pacientes hospitalizados por hemoptisis. Pero, ¿cómo fue? A ver, primero determinar si fue vómito, o sea, precedido de vómito o precedido de tos, para ver si es una hematemesis o una hemoptisis. Y luego la cantidad, ¿no? Así, he estado botando sangre. Ok, con la tos, sí. ¿Y cómo fue? Bastante poco. Generalmente, así se le suele decir, una bocanada. Entonces, así nomás, un poquito, 20 mililitros, ¿no? Más bien en los pacientes así. Una hemoptisis masiva más se observa en pacientes hospitalizados, que por el compromiso respiratorio y todo van a tener que estar hospitalizados, ¿no? Entonces, hay que preguntarle al paciente de dónde vino, para diferenciar si fue hematemesis o no,
cuánto fue, y que diga, ¿no? No, solamente manchó, boté la flema con unos rasguitos de sangre, ¿no? Entonces es expectoración hemoptoica. ¿Por qué? Porque es diferente que un paciente diga que ha tenido un esputo hemoptoico, en el que va a ser, que puede ser que haya tenido una epistaxis, y por ahí salió un poco pasó a la boca y le vino las ganas de vomitar, o le vino el reflejo nauseoso, o la tos, pero no es que tenga un origen en el pulmón, sino que viene de una epistaxis, o de repente está con una faringitis muy severa, en donde el reflejo de la tos le ha hecho que uno de los vasitos se rompa y sea unos rasguitos de sangre. A diferencia que tengamos la hemoptisis francamente, pues, ¿no? Una bocanada de sangre, un pedazo de sangre, que va a ser roja viva. Vamos a preguntarle las características. Miren, si es una verdadera hemoptisis, un gran porcentaje, la mitad o más de la mitad, puede ser por infecciones como tuberculosis, bronquitis o neumonías. Otro buen porcentaje pueden ser neoplasias, ¿no? Adenoma, carcinoma bronquial, metástasis. Un porcentaje pequeño, pero no insignificante, también es que el paciente tenga una estenosis mitral, insuficiencia cardíaca congestiva o tromboembolismo pulmonar. Otro porcentaje pequeño, dice iatrogénicas, pero es por el consumo de anticoagulantes orales, ¿no? Un paciente anticoagulado que se olvidó y tomó 2, 3 más pastillas, o le dieron más, se sobreanticoagula y de repente está con un acceso de tos importante, ¡pum! Somoptisis. O el consumo de aspirina también, así como el consumo de aspirina va a ser bueno para uno, también podría irse para el otro lado, ¿no? A veces en los viejitos se les hacen unas púrpuras senil, unas manchitas en las manitos, en los bracitos, pues también podría producir un hemoptisis. Entonces es importante preguntar. Y aquellos pacientes a los que se les ha sometido a una broncofibroscopía y se ha tomado una muestra, se les recomienda que estén en reposo porque podría de ahí sangrar, ¿no? Y las idiopáticas, que después de haber hecho todos los estudios, no tenemos la causa. Otras varias, pueden ser cuerpos extraños, traumatismos y enfermedades, ¿no? Hemofilia podría ser, hemofilia, perdón, y bueno, alguna otra enfermedad. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, eso es todo, la tienen, yo ya les voy a pasar a su coordinadora las diapositivas. Bueno, nos vemos, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Doctora.